Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Me da mucho gusto volver a saludarles. Bienvenidos a su canal Ateneo Educativo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar la guía federal o los contenidos que se nos abordan en estas orientaciones relacionadas con nuestra octava sesión de Consejo Técnico Escolar Ordinaria a celebrarse este día 28 de junio. Así es que, maestros, maestras, bienvenidas, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y comenzamos. Pues bien, maestros, maestras, tenemos aquí en nuestra pantalla lo que tiene que ver con estas orientaciones que se nos presentan para la octava sesión de Consejo Técnico Escolar, como decíamos hace un momento, que se va a celebrar el día 28 de junio. Es importante señalar que estas orientaciones tienen que ver con toda la educación básica, todo lo que comprende educación básica, digámoslo, desde preescolar hasta la educación secundaria. Y entonces tenemos, maestros, maestras, nuestra agenda propuesta a realizarse en esta sesión, que tiene que ver con 4 puntos, 4 momentos, 4 asuntos que se tienen que abordar. Eso es lo que se nos plantea en esta agenda. La primera parte de nuestra sesión tiene que ver con lo relativo a cómo hemos abordado el plan de estudios 2022, lo que tiene que ver o lo relativo con la nueva escuela mexicana, qué tanto lo hemos apropiado, qué tanto lo hemos aplicado, qué situaciones nos hemos encontrado en el camino. Recordemos que este ciclo escolar 23-24 es el primer ciclo escolar donde se implementa este plan de estudios. Entonces, pues hay mucho que decir al respecto. Como segundo punto, como segundo momento de nuestra sesión, tenemos este análisis que tiene que ver con el ciclo escolar que concluye, es decir, el ciclo escolar 2023-2024 y no solamente una revisión del ciclo escolar que concluye, sino una mirada prospectiva de el siguiente ciclo escolar 2024-2025. Como tercer momento tenemos lo relativo a las estrategias nacionales, lo que tiene que ver con la estrategia de prevención a las adicciones, vida saludable y la estrategia nacional de lectura. Y como último punto, bueno, lo relativo a los asuntos particulares de cada escuela o como también se conoce como organización escolar. Y entonces, maestros, se nos presenta en nuestra guía los propósitos y tenemos 2 propósitos. El primero de ellos tiene que ver con que los docentes compartan experiencias acerca de la apropiación del plan de estudios 2022, lo que les decía hace un momento. ¿De qué manera se ha llevado a cabo en cada centro escolar la implementación del plan de estudios relativo a la nueva escuela mexicana? ¿De qué manera? ¿Y qué reflexión podemos nosotros retomar a partir de reconocer las fortalezas y de alguna manera aquellos aspectos que se pueden mejorar con miras al siguiente ciclo escolar? Entonces, esta parte va a ser muy interesante porque seguramente vamos a encontrar maestros, maestras con algunos vacíos, nos vamos a encontrar con algunos vacíos, con algunas áreas de oportunidad relativas a lo que implica trabajar a partir del esquema o el marco que nos presenta la nueva escuela mexicana. Y finalmente, el siguiente propósito o el segundo propósito, pues tiene que ver con el acordar actividades necesarias para el cierre de este ciclo escolar y, como decíamos en la agenda, pues tener una mirada prospectiva del siguiente ciclo escolar 2024-2025. Entonces, una vez que tenemos los propósitos, vamos a la primer parte o al primer momento de nuestra sesión de consejo técnico. En esta primera parte, maestros, debemos de abordar lo relativo a cómo hemos apropiado en nuestro colectivo docente la propuesta de la nueva escuela mexicana. Y cuando nos referimos a la nueva escuela mexicana, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con el programa sintético
con el programa analítico, con la integración curricular, es decir, los campos formativos, los ejes articuladores, el trabajo por proyectos, es decir, las metodologías sociocríticas que se plantean para cada campo formativo, lo relativo a la estructura de los libros de texto y cómo trabajar estos libros de texto, que de alguna manera forman lo sustantivo o el tramado sustantivo de manera pedagógica para entender la nueva escuela mexicana. Entonces, maestros, en esta parte quiero hacer un paréntesis. Los que conocen ya el trabajo que hemos realizado en nuestro canal de YouTube Ateneo Educativo y si nos han seguido en nuestras redes sociales, ustedes han visto que hemos trabajado contenidos relativos a cómo estructurar un programa analítico, cómo de alguna manera se puede plantear la estrategia de proyectos integradores en el aula, y también hemos trabajado con contenido acerca de las metodologías sociocríticas y cómo estas metodologías se plasman en los libros de texto gratuitos. Entonces, sería bueno que te des una vuelta, que revises el contenido que tenemos en nuestro canal para profundizar más sobre esto. Ahora, de cualquier manera, este video que tú estás observando o este tutorial relativo a la octava sesión de consejo técnico viene acompañado de un segundo video donde vamos a manejar los 4 puntos básicos para entender el programa de la nueva escuela mexicana o el plan de estudios 2022. Vamos a hacer un material que ya está disponible. Cuando tú veas este material, maestro, ya va a estar disponible ese video, donde vamos a abordar 4 puntos básicos para entender en qué consiste la nueva escuela mexicana. Y hablamos básicamente de lo que está aquí plasmado: programa sintético, programa analítico, la integración curricular, el trabajo de los nuevos, el trabajo a partir de proyectos, lo relativo a las metodologías sociocríticas y los libros de texto, cómo vienen estructurados. Entonces, como siguiente punto en nuestra agenda, pues tenemos una serie de actividades relacionadas a, de alguna manera, valorar lo que se realizó en este ciclo escolar 2023-2024. Y ustedes pueden ver en pantalla algunas actividades donde nos invita a integrar y analizar la información de los avances que tienen en sus grupos y como escuela, es decir, en qué avanzamos en este ciclo escolar como grupo y como escuela. ¿Qué actividades de aprendizaje tenemos planteadas para las últimas 2 semanas de nuestro cierre de ciclo? Informar a la comunidad de los resultados, cómo interactuamos con la comunidad para que ellos conozcan los resultados que hemos trabajado a lo largo del ciclo escolar, y qué actividades tenemos planteadas como parte de nuestra organización escolar en lo relativo a los procesos de entrega de boletas de evaluación, certificados, actos académicos, en fin, el cierre de ciclo escolar. Entonces, en este momento donde hablamos sobre el ciclo escolar 2023, pues se plantean estas 4 actividades donde ustedes podrán hacer una serie de reflexiones en relación a lo que hemos avanzado, qué actividades tenemos planteadas para el cierre, cómo compartimos los logros a la comunidad y de qué manera nos vamos a organizar o nos estamos organizando como colectivo de acuerdo a la entrega de boletas, certificados, actos académicos, etcétera. Entonces, en este punto es aquí donde la escuela pues va a tomar acuerdos en relación a cómo va a cerrar y cómo va a informar de los avances que se han logrado en este ciclo escolar. Como siguiente punto, maestros, tenemos lo relativo a este ejercicio de prospección donde visualizamos ya el siguiente ciclo escolar 2024-2025. Y aquí nos menciona que debemos dar la pauta en relación a lo siguiente. Nos habla aquí de uno de los elementos relevantes de cada inicio de ciclo es el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Recordemos, maestros, que en la nueva escuela mexicana, en este programa o en este marco metodológico, el
el diagnóstico es parte fundamental de nuestro proceso educativo. No podemos nosotros plantear un proyecto educativo, no podemos plantear un programa analítico si no estamos integrando un diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y entonces nos da la pauta. En este diagnóstico deben de estar integrados los resultados de aprendizaje de cada grupo, de ser posible de cada alumna y de cada alumno. Miren, maestros, yo sé que sobre todo los maestros que están en el nivel secundaria, fase 6, pueden decir, bueno, esto es complejo. Claro que es complejo, pero aquí se nos plantean las pautas que nosotros debemos de seguir. De acuerdo a las realidades de cada escuela, pues vamos a aproximarnos a este deber ser que nos plasma la guía. Entonces, para que no entremos en crisis, en cómo le vamos a hacer, maestro, es una aproximación lo que nosotros debemos de dar en ese sentido. Si lo logramos, oye, pues qué bueno que podamos lograr tener claro los avances, los resultados de aprendizaje de cada grupo y de cada alumno. Pero si no lo logramos, de alguna forma aproximarnos a esta realidad. Y así nos plantean varios puntos donde las y los estudiantes requieren mayor apoyo y los tipos de apoyo que necesitan. Es decir, ¿qué estudiantes requieren apoyo? ¿Qué tipo de apoyo requieren esos estudiantes? ¿Qué necesidades de acompañamiento identificamos en el colectivo? O dice aquí, o de ser posible, de cada docente con respecto a la propuesta del Plan de Estudios 2022. Es decir, no solamente es el acompañamiento hacia nuestros alumnos, sino también el acompañamiento que debe de haber acerca de las dificultades que cada docente puede encontrar en el abordaje de lo que es el Plan de Estudios 2022. Recordamos pues que este plan de estudios se implementó apenas en ese ciclo escolar y es natural que existan dudas, es natural que existan muchas situaciones donde pues el maestro diga, pues no sé de qué manera abordar esto, no sé a qué se refieren con este concepto. Entonces, en ese sentido, las escuelas o los directivos o las zonas escolares pues tendrían que brindar ese acompañamiento. Y bueno, finalmente se nos habla de los ajustes que son necesarios realizar al programa analítico para el siguiente ciclo escolar. ¿Qué temáticas vamos a abordar? ¿Qué posibilidades de integrar contenidos? ¿Qué formas de organización? ¿Qué orientaciones sobre evaluación formativa? Es decir, en general, si nosotros trabajamos a partir de la construcción de un programa analítico en este ciclo escolar que concluye, nosotros nos vamos a dar cuenta que el plan analítico no es un documento estático, es decir, rígido. Es un documento que tendrá que ir haciendo ajustes conforme se van abordando las diferentes problemáticas que se ordenaron de alguna manera en un primer momento de jerarquización a partir de un diagnóstico escolar. Entonces, aquí se nos plantea cómo a partir de lo que ya realizamos, qué temáticas vamos a incluir, qué situaciones surgen a partir de los siguientes diagnósticos o el diagnóstico de inicio del ciclo escolar, qué posibilidades o qué nuevas posibilidades se pueden dar, de qué forma podemos organizar mejor, secuenciar mejor los contenidos, el trabajo por proyectos integradores, cómo lo hemos venido realizando, la evaluación, en fin. Aquí en esta parte de nuestra sesión es donde vamos a tener que hacer este planteamiento de ajustes. Quizá en este momento de nuestra sesión, maestro o maestra, pues no lo vamos a abordar de tal manera que definamos todo. Vuelvo a hacer énfasis, es una aproximación, es hacia donde tenemos que llegar, pero bueno, esta es la ruta. En la medida de lo posible y en la medida de las posibilidades de cada colectivo, bueno, pues nos vamos a ir acercando a esta situación. Entonces, maestros, tenemos esto con respecto al siguiente ciclo escolar 2024-2025 y finalmente el tercer momento que tiene que ver con nuestra guía, pues tiene que ver con esta revisión de las estrategias nacionales, como decíamos al principio, lo que tiene que ver con la prevención de adicciones, la estrategia de vida saludable y la estrategia
Nacional de Lectura. De acuerdo a cada colectivo docente, a cada centro educativo, pues han implementado este tipo de estrategias y de alguna manera en esta guía se nos plantea que se le vaya dando seguimiento con respecto a los avances, a los logros, a los retos que hemos enfrentado con la implementación de estas estrategias. Y como último momento, maestros, pues está lo relativo a la organización escolar, que ya cuando se plantea, digámoslo así, la evaluación del ciclo escolar que concluye y cuando entramos en ese ejercicio de prospección del siguiente ciclo escolar, bueno, pues ya también estamos ahí visualizando temáticas que tienen que ver con la organización escolar interna de cada escuela. Entonces, pues cada escuela, maestros, maestras, tiene su agenda propia, su agenda particular, sus asuntos a tratar. Y bueno, yo te quiero compartir en mi centro educativo, en mi escuela, este punto de organización escolar es el primero que tocamos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo trabajo en secundaria, fase 6, y resulta de que tenemos compañeros que tienen que acudir a otros CETES. Entonces, para nosotros es importante que lo que tiene que ver con la organización escolar interna lo apropien y la otra agenda, pues de alguna manera la podemos comunicar a partir de algún documento, a partir de algún tutorial, a partir de alguna otra estrategia y que también en sus otros centros, en sus otros CETES, pues de alguna forma ellos también van a recibir, pensamos que van a recibir esta agenda. Entonces, pues queda a su consideración la manera de estructurar. Esta es la estructura que nos da la guía nacional. Y bueno, pues en ese sentido, maestros, maestras, yo les quiero agradecer que hayamos llegado hasta el final de este tutorial. Soy su amigo y compañero Alejandro Parra Bley. Me dará mucho gusto que se suscribieran a nuestro canal, que nos siguieran en nuestras redes sociales, que compartieran nuestro contenido, porque de esa manera, maestro, de esa manera, maestra, nos ayudas a seguir produciendo este tipo de materiales que, créeme, lo hacemos con todo el corazón, con la intención de facilitarte, de ayudarte en tu labor docente de cada día. Pues maestros, muchas gracias. Me despido de ustedes en esta ocasión y nos vemos en la próxima.